Este día vamos a conversar sobre un tema muy interesante que de hecho va a seguir esta forma en que la lección nos está presentando las historias que nos cuenta Juan, y es la de contarnos primero el milagro, la señal, como le llama Juan, y luego contarnos qué es lo que está de fondo, qué implicaciones tiene, qué explicación teológica hay al respecto. Por eso hoy vamos a hablar sobre la curación del ciego, parte 1. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios a fin de que podamos sacar provecho a esta lección, a esta historia de este día. Querido Padre, te damos gracias porque nos das tu palabra para fortalecer nuestra fe y suplicamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que abras nuestros ojos para poder conocer lo que tú quieres que conozcamos de nuestro Señor Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Como esta semana, Pastor Daniel Perla, estamos hablando sobre las señales de divinidad, aquí nos vamos a encontrar con algunas historias que ya vimos una, la alimentación de los 5,000, que nos ayudan a entender que Jesús era más que un ser humano, realmente era Dios aquí hecho hombre. Ahora, quizá para entrar y antes de analizar el tema de hoy, los textos que tienen que ver con el tema de hoy, me gustaría, Pastor, que nos ayudara a situar esta historia. ¿En qué contexto ocurre esta curación del ciego? Como ya nos lo ha enseñado usted en las narraciones anteriores, parece que Juan trata de ayudarnos a enfocarnos en algunos elementos como las festividades judías. ¿Qué contexto entonces hay aquí alrededor de esta historia? Muy bien, creo que tenemos una historia muy interesante para hoy. Previo a esta curación del ciego, Jesús había hecho una declaración maravillosa que la vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo número 8 y el versículo número 12. Muy bien, dice esta declaración de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, aquí tenemos una declaración de Jesús que es muy clara, muy definitiva. Y como ya hemos mencionado que en el libro de Juan no tenemos en sí parábolas, esas enseñanzas muy buenas de Jesús, pero las historias sucede que se convierten en parábolas, y la curación de este hombre ciego es estas palabras de Jesús actuadas, porque él dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y entonces él va a mostrar ¿qué son esas tinieblas espirituales? ¿Cómo una persona puede creer que ve, pero espiritualmente no ve? Y cómo una persona que no veía físicamente, ahora puede ver espiritualmente y puede ver también físicamente. Así que tenemos esta historia del ciego cuya sanidad sucede para la gloria de Dios. Otro aspecto es que usted mencionaba lo de la fiesta. Cuando Juan habla acerca de un acontecimiento de la vida de Jesús, está muy relacionado con la fiesta, y Jesús mandó a este hombre a lavarse al estanque de Siloé, y lo que vemos ahí es el uso del agua, y creemos que la fiesta que estaba sucediendo alrededor de ese momento era la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, está muy interesante esto, porque aquí vamos a ir sacando algunas lecciones. Ahora, yendo al texto, Pastor, leyendo los primeros versículos, nos encontramos con algo muy interesante. Verso 1 en adelante del capítulo 9 de San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está tratando de enseñarles el Señor Jesús a sus discípulos para comenzar con este relato del milagro? Porque ya lo hemos dicho, hoy vamos a concentrarnos un poco en el relato del milagro. Mañana, en la segunda parte de este tema, hablaremos de las lecciones teológicas que hay aquí, de otras, porque hoy ya vamos a aprender un poco acerca de esto. Pero ¿qué está tratando de enseñar el Señor Jesús a sus discípulos concerniente a este tema tan importante sobre la relación del pecado y la enfermedad, y ayudándoles a quizás cambiar sus percepciones teológicas
sobre lo que implica la enfermedad realmente. Bueno, creo que los judíos, lastimosamente, ellos cayeron en un sistema de creencias de castigo y recompensa. Por ejemplo, ellos creían que si una persona estaba sufriendo, no podía tener hijos, no tenía dinero, era porque Dios lo estaba castigando. Por el contrario, si una persona tenía riquezas, tenía cosas, le iba bien aparentemente, entonces el favor de Dios estaba con esa persona. De esa manera, ellos consideraban y trataban a las personas. Imaginemos una persona que ya está sufriendo, claro, y encima de eso tener que llevar el reproche de los otros seres humanos que le quedan viendo mal y pensar que Dios me está castigando. Eso hacía el sufrimiento aún peor. ¿Y quién quiere seguir a un Dios que no está preocupado o que más bien me está castigando? Entonces los discípulos también habían absorbido parte de esa filosofía cuando, bueno, de hecho aquí en San Juan 9 es bien interesante que dice que Jesús iba dejando el lugar. Aquí lo tenemos en el versículo número 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Lo que pasa es que Jesús estaba escapando. En Juan 8 Jesús había dicho unas verdades a los líderes religiosos de su época, y lo que tenemos en el último versículo de San Juan capítulo 8 es que habían tomado piedras para arrojárselas a Jesús, para lapidarlo, pero él se desapareció, pasó con una autoridad pocas veces tal vez que ellos habían visto delante de ellos, y entonces ya cuando iban dejando esa situación, Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos ahí le preguntan, mira, ¿quién pecó, Señor? Ellos tenían también esa curiosidad, aunque andaban con Jesús, todavía tenían muchas cosas que venían de la tradición, de lo que habían escuchado, y entonces Jesús ve y le dice, no, este hombre no es, su enfermedad es para la gloria de Dios, que ya voy a explicar eso, pero los discípulos creen lo que los fariseos, lo que los líderes religiosos están diciendo en ese momento, y ellos incluso habían inventado, porque aquí tenemos que este hombre había nacido ciego, de alguna manera se dieron cuenta que era ciego de nacimiento. Entonces la pregunta es, si Dios lo está castigando, ¿por qué pecado lo está castigando? Claro. Entonces las opciones que nos quedan es, o el pecado de sus padres han pecado y Dios lo castiga al hijo, o ¿qué tal si los padres eran buenas personas? Claro. Entonces los líderes religiosos, al tratar de explicar, de sacar una conclusión de todo esto, lo que ellos dijeron es, bueno, es que Dios lo está castigando por adelantado. Puede ser que este hombre, Dios sabía que iba a pecar más adelante, entonces ya lo está castigando. Esa es la creencia tremenda que había en esa época, pero es bien interesante que Jesús responde, no, es para que las obras de Dios se manifiesten en él, no que Dios le había causado la enfermedad, sino que lo que tenemos aquí es que Jesús está diciendo, miren, Dios se vale aún del sufrimiento para mostrar su gloria. El sufrimiento no lo causa Dios, no lo causa Él jamás, pero el sufrimiento hace que se revele aún más el amor y la compasión y la misericordia de nuestro Dios. Así que en ese sentido, Jesús pone un gran principio con respecto al sufrimiento en este mundo. No lo causa Dios, sin embargo, el amor de Dios se hace más evidente a través del sufrimiento. Bueno, qué tremendo. Ahora resulta algo muy curioso en la narración. No hemos leído todos los textos porque usted puede leerlo que está escuchando o viendo esta transmisión desde el verso 1 hasta el verso 16, pero resulta curioso, pastor, que Juan recién hasta el verso 14, después de que Jesús ha hecho algunas cosas como hacer lodo para untar en los ojos del ciego y mandarlo al estanque para que se lave, recién hasta el verso 14 nos informa que era día sábado. Y según la tradición, no según el mandamiento, porque siempre hay que recordar esto, según la tradición, los judíos pensaban que Jesús estaba quebrantando los mandamientos. No era así porque el mandamiento del sábado no hablaba de esto. Pero
¿por qué ahora a Juan le interesa presentarnos que era un día sábado, al apóstol Juan, mientras narra esta historia? ¿Y qué repercusiones va a tener con los líderes judíos que van a comenzar a demostrar la diferencia entre el ciego que ahora ve y ellos que supuestamente ven están perdiendo la luz? Bueno, recordemos que Jesús, creo que Él quería abrir los ojos de los líderes religiosos y del pueblo. Y de hecho hizo este milagro en sábado, uno, porque Él es amor y misericordia, como ya vimos, pero número dos, Jesús quería mostrar el verdadero propósito del sábado y de por qué Él había venido a la tierra. Y entonces las tradiciones de ellos pues era que habían cosas aún bien mínimas que podían violar el sábado. Por ejemplo, en este caso que Jesús con su saliva, Él escupe y hace lodo. Para ellos eso era una violación de sus tradiciones, sí. Porque, por ejemplo, decían, si una persona escupe en el día sábado en tierra, eso equivale a regar. Entonces es un trabajo, regar es un trabajo. Entonces aquí Jesús está haciendo un trabajo. Y todas estas ideas y conceptos, bueno, viene y hace esta mezcla. El hombre va y se lava y ellos dicen, está violando el sábado. Por supuesto, Jesús no está violando el sábado. Él está más bien rescatando el sábado. Amén. A su verdadero significado y su verdadero valor. Pero ahora tenemos que los líderes religiosos se vuelven, al ver este milagro, se vuelven todavía más reacios contra Jesús. O sea, aquí lo que vamos a encontrar es algo, hermano Gerson, creo que mañana lo vamos a estudiar un poco mejor, es que este hombre pasó de la ceguera a una visión espiritual extraordinaria. Amén. Incluso esta historia tiene hasta sarcasmos, como lo podríamos llamar modernamente, y es un poco cómica, como un hombre que había sido desde su nacimiento, según las ideas de ellos, desfavorecido por Dios, a un hombre que ahora brillantemente defiende a Jesús y lo que Él ha hecho por él. Y mientras que los líderes religiosos que han visto, han tenido todas las oportunidades, están viendo aún este milagro, su corazón se cierra aún más a la incredulidad y a la ceguera espiritual. Entonces esto es lo que estamos teniendo en esta historia realmente, y nosotros pues creo que tenemos que aprender mucho acerca de ello, porque vaya a ser que aquellos que hemos tenido luz, de repente esa luz se vuelve en tinieblas, y aquellos que han estado en tinieblas, de repente ellos puedan ver la luz. Y eso me lleva entonces para una reflexión final, pastor. ¿Qué nos debería decir esta historia en tanto a la reacción que tienen los líderes judíos sobre cuán cegados podemos estar en nuestra propia concepción de las cosas, nuestras propias creencias, que lleguemos al punto de negar las verdades evidentes de la Biblia, pretendiendo que lo que nosotros creemos y pensamos, eso es la verdad, y todo tiene que ajustarse a ese marco de referencia? Bueno, es interesante que en el capítulo previo, como yo hablé en San Juan, esta curación del ciego está precedida por también una confrontación que ya Jesús había tenido con los líderes religiosos. Y vamos a leer, aunque estamos en la conclusión, creo que podemos leer el versículo 33, qué es lo que ellos habían declarado, y esto es lo que había cegado sus ojos, este concepto que tenían, que pensaban que era automático. Y dice acá, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Muy bien, miren cuál era el concepto que tenían ellos, es que ellos eran descendientes de Abraham, por lo tanto solo tenían las bendiciones, no las maldiciones. Por eso es que esta curación del ciego es una parábola actuada, porque cuando Jesús huye de estos que se creen descendientes de Abraham y que estaban mejor que los demás, Jesús les muestra y les dice, no, ustedes no están mejores que este ciego, ustedes creen que a ustedes no les llegan las maldiciones porque ustedes son descendientes de Abraham, pero este ciego que está ahí los representa a ustedes. Eso es lo que Jesús les está diciendo en otras palabras, y esa es la situación actual. Ustedes están ciegos, no quieren ver. Cuán peligroso es, y usted lo decía, hermano Gerson, cuando tenemos tradiciones o creencias que nosotros creemos que
que son las correctas y que tenemos toda la luz, pero siempre Jesús dijo, la verdad, ustedes tienen que conocer la verdad para que los haga libres. Creo que toda alma debería siempre estarse preguntando, bueno, ¿estoy yo en la verdad? ¿Conozco toda la verdad? ¿Lo que estoy siguiendo, lo que hago, puede soportar la investigación, el escrutinio, el análisis? Los judíos nunca se pusieron a pensar en eso y lastimosamente se encerraron en sus propias creencias hasta que terminaron negando a quien era la luz del mundo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía de esta transmisión, de este programa de estudio de la Biblia, queremos pedirle al Señor que nos ayude. Y, pastor, queremos que ore por nosotros para que el Espíritu Santo nos haga tener esa visión espiritual que necesitamos a fin de poder comprender que solamente guiados por la palabra de Dios podemos andar seguros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta lección maravillosa en la cual tú deseas alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, la senda de nuestra vida, porque tú eres la luz. Ayúdanos, Señor, no queremos estar en tinieblas. Y si estamos en tinieblas, tú nos has mostrado que tienes la capacidad para devolvernos esa vista espiritual que vamos a necesitar. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sensibles a tu voz. Queremos escucharte y queremos revisar todas nuestras prácticas y creencias para saber si soportan, Señor, la prueba de la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes para aceptar y reconocer dónde hemos fallado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.